buenas, gente, y bienvenidos a este tercer episodio de Empoderamiento Urbano. En el tema de la semana, el teatro. Hoy en vivo. En las alturas de los Andes, donde la cultura ancestral se entrelaza con la pasión por el arte y se teje la historia del teatro en Bolivia. Desde tiempos inmemoriales, las civilizaciones precolombinas celebran rituales y representaciones que marcaban el inicio de una rica tradición teatral en estas tierras. Sin embargo, fue con la llegada de los colonizadores españoles que el teatro tomó nuevas formas y significados. En los patios de las misiones y las plazas coloniales se representaban las primeras obras europeas, fusionadas con elementos indígenas, dando vida a un teatro mestizo único en su género. Con el tiempo, los bolivianos comenzaron a forjar su propio camino en las tablas, explorando temas que reflejaban su historia, luchas y sueños. Desde las representaciones callejeras hasta los teatros elegantes de las ciudades, el teatro se convirtió en un reflejo de la identidad boliviana. Actores y dramaturgos como Raúl Salmón de la Barra contribuyeron a la consolidación de esta tradición, llevando a escena historias que conectaban con la realidad y el espíritu del pueblo. Hoy, el teatro en Bolivia sigue floreciendo, manteniendo su esencia única, mientras abraza nuevas formas y expresiones. Esta es la historia del teatro boliviano, un viaje de creatividad, resistencia y pasión que ha perdurado a través de los siglos, dejando una huella indeleble en el corazón cultural de esta nación andina. Ahora que ya estamos listos con el tema del teatro, nos vinimos con los profesionales. Estamos en la Academia Broadway el día de hoy y vamos a tener unas pequeñas preguntas con nuestros artistas. ¡Vamos! Todo empezó, cuando tenía 10 años, mi mamá me metió a clases de teatro musical y mi primer musical fue La Bella y la Bestia, realizado por iDance, y desde ahí ya no paré. ¡Wow! Eso sí es bastante tajante, sí, Jesús Superstar. La escuché desde que tengo uso de razón. No veo a Jesús como un personaje trascendental en la obra, es el relato de la pasión de Judas. Creo que todo el mundo se debió dar cuenta a la segunda vez que la ves. El Rey León, cuando vine a ver la obra en el Teatro Municipal de Broadway, y a partir de eso empecé a tomar las clases, y lo que más me encantó es que después ya formé parte de ese elenco ya del otro lado. Primero, que es una de las películas que más han marcado mi infancia, especialmente por la música. Siempre he amado la música. Entonces, al ver esas canciones, al ver esas escenas, me ha provocado primero mucha nostalgia de mi infancia, y lo que más rescato es el mensaje que te transmite esa obra, ¿no? Que es el de recordar quién eres y esa búsqueda de la identidad para de una encaminarse en la vida que tú quieres. En realidad yo empecé a tocar clarinete en el colegio, cuando estaba en el colegio para entrar a la banda del colegio. Básicamente empecé a tocar clarinete porque quería salirme de clase. De ahí me gustó, entré al conservatorio, terminé toda la carrera de clarinete, toqué como 13, 14 años en la Orquesta Sinfónica Nacional con ITEM, en la parte de clarinete segundo. Y bueno, continué ya con la carrera. Bueno, desde chiquito he tenido la grata experiencia de poder disfrutar de mucho de la música clásica y tener una familia donde había un entorno que me favorecía, permitía la educación musical. Hemos entrado al conservatorio, hemos hecho un poco el trabajo ahí que hacen todos los niños del conservatorio, y he ido creciendo en eso, ¿no? Yo siempre he querido hacer la música, y en el momento de elegir profesión he elegido algo que no me quitaba el tiempo para hacer la música, y siempre ha sido así. Poco a poco he ido quedándome en el mercado como profesional. El Rey León, por ejemplo, es un musical que me llega aquí y que me hace feliz. Y lo mismo con Encantada en la ópera. Cada musical tiene su propio sentimiento, su propia emoción. Me da la impresión que desde que mi mamá y mi papá me fabricaron, no puede haber otro momento. Yo cuando viví en Sucre y hasta el día de hoy, hasta este instante de mi vida,
respiro música, respiro arte. Toda mi vida no tengo otra información cerebral. Todo lo que he vivido hasta este punto de mi vida tiene que ver o está relacionado de alguna manera con la música, netamente. Creo que desde mis primeros años, porque desde la guardería siempre me mandaban a las obras para que esté ahí de protagonista, aunque sea ahí saltando como no sé qué, pero siempre he estado en los escenarios y se ha vuelto mi lugar seguro. Cantado Yo no fui del Pedro Fernández y estaba ahí con un sombrero charro y toda esa vaina. Entonces sí, fue la primera canción que hicimos. Es difícil decirlo. Según me cuentan mis papás, desde niño tenía ciertas capacidades artísticas que ellos reconocían, pero tampoco le dieron demasiada importancia en su momento, como que fue algo normal, ¿no? Después, cuando entré a la banda de mi colegio con clarinete, empecé a dedicarme a la música. Ahí fue que me empezó a agarrar y dije, ok, no dejo la música ya nunca más. Entre llantos y sollozos, en algún momento de la pubertad, en muchos tiempos, ¿no? Pero digamos que se fortalece y se vuelve así con la llegada de un francés, con el que de Clavier se llamaba. Muchas de las cosas que decía hacían eco en cosas que yo hacía y alguna gente decía que no debería hacerse. Entonces han sido caminos que agarras y dices, pucha, mi intuición me está llevando bien, entonces vamos a hacerlo así. Y creo que por ahí es donde empiezo, ¿no? En la búsqueda de ya llevar lo que era simplemente una actividad de acompañamiento a la vida a ser una actividad principal de la vida, ¿no? En El Rey León, he sentido de todo. Primero miedo, ¿no? Porque haces el casting, ¿no? Y claro, tienes primero miedo de que no te llamen, ¿no? Porque siempre es así. Y luego esa emoción porque te llamaron, ¿no? Entonces vas a los ensayos y empiezas a verlo, conoces a los demás, a tus compañeros, ¿no? En el coro, ¿no? Y empiezan a cantar, empiezan a convivir y empiezan ya a ensayar, ¿no? Que es lo más bonito. Entonces es como una mezcla de emociones, ¿no? Entre alegría, desesperación, nervios también, ¿no? O sea, solo le pido a Dios, digamos, así como que dame fuerza, sí, claro, siempre antes de entrar al escenario, por más de que crea o no crea, se le pide permiso al teatro, porque son tantas personas que pisaron ese escenario que al teatro se le tiene que tener cierto respeto, y claro, antes de entrar a escena siempre está esa adrenalina con la que entro con todo. No soy un tipo que o vaya a creer en el tema místico de las cosas. De hecho, hay rituales, hay cábalas, hay gente que no habla con nadie cuando está antes de actuar. Hay gente que de hecho entra directamente a actuar y se vuelve a salir y se van. O sea, personalmente creo que no. Lo que sí trato de hacer es llegar muy temprano. Y siempre que he pisado un escenario, no sé si es cábala, pero siempre que inicia una temporada, cuando llego la primera noche, toco el escenario con mis manos. Y ya está. Le tengo mucho respeto a las tablas. Mucho respeto al teatro. Depende del tamaño de la responsabilidad que tengo en escenario. Generalmente, siempre es tener unos minutos completamente en silencio. Muchas veces me tomo todo un refresco o agua o algún energizante para estar hidratado. Mantenerme en calma un tiempo, y una vez que ya estoy con eso, entro al escenario como si estuviera entrando a mi casa, porque me siento en mi casa. No sé si cábala, pero bueno, últimamente me sirve muchísimo cerrar, que no haya nadie y un ratito, si hay en el espacio, por ejemplo, una ducha, darse una ducha y salir así súper fresco, ¿no? Porque, claro, siempre los montajes son bastante, entonces no estás fresco y es alucinante estar fresco justo antes de entrar a un show. Cuando se acerca el momento de la función, ¿no? Cuando ya tenemos que presentar, estamos como que, ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y podemos, y lo sacamos. Es súper, y al final obviamente es como un alivio, lo hicimos bien, ¿no? O sea,
felicidades, la felicidad. Sí. Me conecto con el cuerpo a través de la respiración, hago ejercicios de respiración y relajación y también calentamiento. El calentamiento es lo más importante para mí, que con eso no se puede avanzar. Así que ahí también aprovecho para saber en qué estoy entrando y darle todo el respeto que se merece un escenario. San Francisco de Asís. Somos los que viven sin límites, sin miedo, siendo nosotros mismos, arriesgados. Universidad USFA. Tú, sin límites. ¿Listo para un viaje fascinante? Sintoniza Enigma de lo Desconocido y explora lo inexplicable cada semana. Aventúrate en el misterio. Enigma de lo Desconocido, donde la verdad se encuentra en lo inexplorado. Muchísimas gracias a nuestros artistas por esta primera parte de preguntas. Siempre es bueno saber sobre nuestras artes. En este momento estamos preparando y esperando a José Luis Signani, director de la Academia, para tener un pequeño live por Instagram. Vamos a la segunda parte de nuestras entrevistas. No existe un día cotidiano, pero lo más cotidiano que tengo es la Sinfónica Nacional de 6:30 a 9 todos los días. Porque después todos los días son diferentes, ¿no? Una semana puedo estar haciendo arreglos, otra semana puedo estar haciendo ensayos, otra semana puedo estar haciendo medios, puedo estar anocheciendo, puedo estar... O sea, es completamente irregular. Cada día es diferente para mí, pero como que haciendo un promedio, una suma de los días, generalmente en las mañanas me levanto, trabajo en algunos negocios que tengo. En las tardes generalmente doy clases en el Conservatorio Plurinacional de Música, o en algunas tardes que no voy clases, voy al gimnasio o hago algún ejercicio, ¿no? Y en las noches tengo ensayos y también planifico los siguientes proyectos, empiezo a trabajar en otros proyectos que quiera hacer. En las mañanas entreno taekwondo y después en la tarde me ocupo de mis pacientes, soy psicólogo y después en las noches generalmente ensayo. Esas tres cosas y siempre comiendo muy bien. Me encanta comer. Me levanto, desayuno, empiezo a ordenar, a limpiar, termino de limpiar ya para la tarde, almuerzo y vengo acá porque, después de todo yo soy el administrador de la academia, entonces abro la puerta y estoy aquí visitando a los chicos, viendo las clases también, ¿no? Practicando un poquito. Después como algo para cenar, ¿no? Busco algo para cenar, como algo, terminamos aquí las clases, lo cierro, me voy a mi casa y a dormir. Empiezo a ordenar el trabajo que haya que hacer. Mayormente son de locuciones o edición de post para productos audiovisuales en la parte de audio. Composición para jingles, para spots, música original. A veces también hay partes cantadas. Entonces trato de hacer letras, trato de formar parte del asunto y de tener un producto completo. Entonces en el día, después de desayunar, empiezo a ordenar. Después almuerzo. Por la tarde hago lo mismo, estoy revisando cosas, siempre dejo de escuchar algo que he hecho para para no estar saturado de eso. Entonces dejo un tiempo, otra vez vuelvo a escuchar para ver si hay algún error. Y en las noches mayormente pues me pongo a escuchar música, tanto practicando, canciones populares, lo que sea, no importan, así como buscando músicos, escuchando nuevas bandas, escuchando nuevas obras. Y después, si es que no estoy muy cansado, porque el hecho de no tener jefes tiene su lado afilado, la verdad. Tiene su lado complicado no tener jefes ni horarios. Entonces, uno es su propio jefe, pero también uno es el portero. Entonces, o te cierran la puerta y no puedes entrar más. Entonces, en la noche, en lo posible, si todo está bien, trato de leer. Leo mucho. Leo muchas novelas. Me gustan las novelas. Mi día cotidiano es levantarme, ir al colegio, volver y venir aquí a la academia a pasar mis clases de canto, teatro. Pasamos canto, teatro, coro, música, danza, así.
Y después un día de ensayo me levanto así, corriendo, me baño, me alisto y vengo corriendo así y pasan los ensayos, el día, estar con mis amigos. Se puede, pero es muy difícil, cansa mucho y se cuesta arriba, ¿no? Es difícil, no es fácil, pero se puede. Claro que se puede. Yo estoy viviendo del arte en una mitad y también mi otra profesión. Entonces, sí es posible. Cuando tienes las cosas claras, conoces el mercado y le das el respeto y la pasión que se merece tu proyecto. Sí, tengo fe. La verdad es que tengo fe de que se pueda, ¿no? Porque, a ver, Bolivia es un país muy rico en cultura, ¿no? O sea, tenemos todo tipo de danzas, música, folclore. El arte de Bolivia es muy rico. O sea, es muy rico el arte boliviano. Entonces, yo creo que si nosotros como bolivianos nos llegáramos a apoyar más, ¿no? Entre artistas, ¿no? Y bueno, el apoyo para los artistas también. Si todos lográramos hacer eso, yo creo que el arte se convertiría en una forma realmente rentable de vida, ¿no? O sea, porque sí, es porque hay mucho talento en Bolivia, hay mucho talento. Completamente sí. Obviamente esto depende de la capacidad que tenga uno y de cómo te muevas y cómo pretendas afrontar el arte, pero completamente estoy seguro que se puede vivir del arte. El hecho de vivir del arte en Bolivia todo el mundo lo sabe, es un doble reto. Porque no solamente tienes que pensar en el hecho de sacar una profesión a través de esto, sino que a la larga esto se convierte en algo, como tú dices, realmente que te permita vivir. Entonces, la idea es generar. Y no es difícil, es complicado sí, pero al final no es imposible. La idea, desde mi punto de vista, sería generar todo el tiempo, buscar. Y si uno tiene la posibilidad y la energía y la actitud de meterse, puede generar cosas con el arte. Sobre todo una cosa que me le falta mucho es conciencia artista. El artista tiene que sentirse artista. El músico tiene que sentirse músico. El actor tiene que sentirse actor. Y no es una cuestión solamente de subirse a un escenario, preparar una obra, ensayar. Es una cuestión de que al final de eso va a haber otra. Y hay otra. Y otra. Al común de la gente no le importa mucho. Pero eso no importa al final. Lo que le importa es al artista. Es difícil, te reitero, pero para eso estamos. Si no, sería muy aburrido solo con Fuder. Ahora, junto con Broadway, la industria del arte está creciendo muchísimo, muchísimo. Claro que, o sea, en un inicio, en sí, esta industria del teatro musical es una industria muy complicada de llevar adelante, porque es una industria que no tiene mucho reconocimiento, especialmente aquí en Bolivia, no como en otros países como México, España, Estados Unidos y todo eso. Y yo creo que en un futuro ya va a ser más posible y más factible poder vivir del arte. San Francisco de Asís. Somos los que viven sin límites, sin miedo, siendo nosotros mismos, arriesgados. Universidad USFA. Tú, sin límites. ¿Listo para un viaje fascinante? Sintoniza Enigma de lo Desconocido y explora lo inexplicable cada semana. Aventúrate en el misterio. Enigma de lo Desconocido, donde la verdad se encuentra en lo inexplorado. Muchísimas gracias a los chicos de Broadway por darnos estas pequeñas respuestas a nuestras preguntas del día de hoy. Estamos con el invitado de nuestro capítulo del teatro, el director de Broadway, José Luis Zignani. Muchísimas gracias y bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Pues estamos agradecidos de que podamos hablar cada vez más de arte. En Bolivia se tiene que hablar más de arte y de cultura, ¿no?
porque al final la cultura y el arte que producimos los bolivianos habla de nosotros mismos en este tiempo. Y si no fuera de los artistas, como siempre lo digo, nunca nos podríamos recordar en todos nuestros tiempos como seres humanos y sobre todo como bolivianos. Así que agradecido de que estemos hablando de arte. Agradecerte también a ti, porque bueno, el programa se llama Empoderamiento Urbano. Lo que nosotros estamos buscando en el episodio de esta semana es hablar del teatro. ¿Para qué? Un especialista. Entonces, podemos empezar tal vez, ¿cómo empieza Broadway? ¿Cómo nace Rent? Bueno, a ver, tiene un antecedente. Mi madre hace años, el 2001, 2002, incursionó con se sumó a la creación de la industria del teatro musical. Hicieron por primera vez Rent. Estoy hablando de 2001, hace años. Después hicieron por primera vez también El Rey León, acá en Bolivia, en el Teatro Calver, que también muy pronto lo van a abrir de nuevo. Y ya, ¿no? Yo crecí, ¿no? En esa cultura. Mi madre es pianista profesional del conservatorio, siempre estaba yendo a óperas, a conciertos, entonces siempre tuve esa conexión con la música y el teatro. Ya en mis años, bueno, yo estudié Derecho en la UNSA, después estudié un máster en Bolsa y Mercados Financieros en Estados Unidos y en España, y después hice un segundo máster en Artes Escénicas y me dediqué también a estudiar teatro con Cristina Rota. Volví aquí después de bastante tiempo e hice Broadway, ¿no? Que es una marca legal que la tengo ya desde el 2013. El 2013 nace Broadway aquí, en el Teatro Calvert. Hicimos presentaciones aquel entonces de Chicago, Moulin Rouge, hicimos Gris, hicimos Rent también. Y comencé justamente con gente que empezaba su carrera también en la televisión. Por ejemplo, a Lionel Francés lo invité. Él comenzó conmigo. La Claudia Arce también. Se mueve bastante en este ámbito del se teatro, mueve ¿no? Bastante, También, ¿no? Claro, es que después de que yo me fui aquel entonces, 2013, Leonel continuó con la compañía y después hizo la suya, que es Macondo Art, si no me equivoco. Y algunos de los que eran parte del elenco también crearon sus escuelas. Por ejemplo, alguna de las bailarinas, da Mariana Beltrán, creó su escuela, que es ya actualmente una de las mejores. Y así, ¿no? Y mucha gente incursionó en el teatro musical o se volvió cantante, como era el caso de Claudia Arce, que ella era una periodista. Yo la invité para Roxy Hart y estaba dudosa ella al principio, pero hazlo, lo puedes hacer. Y al final actualmente es una gran cantante, una gran actriz. Se fue a México incluso a actuar, Se fue a México, ¿no? Y comenzó aquí con nosotros. Y ya después de la pandemia, pues volvimos. Nosotros fuimos el penúltimo show de pandemia. Y ahí comenzamos con Rent en abril del año pasado. Claro, porque yo me acuerdo que fui a una de esas funciones y todavía creo que fue cuando presentaste el primer Rent y todavía se utilizaba barbijo y no demás. solo se utilizaban barbijos, sino que era un asiento sí, uno sí y no. Y como era yo el penúltimo show de pandemia, no podía vender más del 60%. Yo les pedí que podamos ampliar al 70%, uno, y dos, de que los asientos no estén separados, estén juntos. Y los peores lugares se vayan a otros lugares. Y ahí también pues se me nació la idea, que estoy ahora redactando junto con la alcaldía, un párrafo para que se agregue a la venta de entradas en Bolivia, porque ahorita no hay una discriminación en la venta de entradas. ¿En qué sentido? Que antiguamente platea era un precio. Sí. El palco era un precio, anfiteatro otro y galería otro. Sí, sí. Pero yo, a partir de esta experiencia con Rent, dije, pues el que vea mejor, que pague más. Y el que vea peor, que pague menos. De esa forma es que he empezado a discriminar los asientos, ¿no? Por ejemplo, las plateas de acá no son tan buenas. Mejores son los palcos, los de acá. Precio respecto a vista. Eso es, ¿no? Entonces han empezado a aparecer muchas innovaciones como estas, como la actual que estamos también luchando, que es el caché mínimo del artista o el seguro médico para el artista, ¿no? Que ahorita estoy en esa lucha, estamos tratando de que se empiece a crear como tal la industria del teatro musical. O sea, más allá de hacer los shows de Broadway, estás realmente generando un surco, una línea para las personas que hacen teatro acá. Este año voy a cerrar pagando a artistas más de $500,000 de bolivianos. ¡Qué bien! Eso es fomentar por completo. Eso es histórico. Y no solo que más de $500,000 de bolivianos estoy pagando, voy a terminar de pagar en artistas, es de que mucha gente no lo hace. Muchos productores me han dicho, ¿por qué estás pagando? Y yo, obvio que hay que pagarles. Digo, si estamos creando una industria, no, pero por la experiencia me dicen no. Y ahora estoy incluso diseñando, son varias propuestas, ¿no? O son propuestas que sigo socializando. ¿Quién es artista profesional? ¿Quién no?
Yo ya estoy creando una clasificación, una propuesta entre artista emergente, artista profesional y artista hasta académico. Y cuánto debería ganar, y en función también a la participación porcentual que tenga en la obra y al teatro, a la capacidad del teatro. Porque puede ser un teatro de 100 personas y un teatro de 500 o un estadio de más de 1000. Entonces el pago es distinto. ¿Me dejo entender? Sí. Y además la participación. Porque me dicen secundarios principales. No, les he dicho, porque hay secundarios que también tienen un 90% de participación. Claro, que aparecen en la mayor cantidad de escenas. Pero no está regulado. No está regulado. Entonces, es como que ahora yo lo que estoy haciendo es crear esta propuesta, porque soy uno de los pocos que paga hasta el último. Y no solo eso, sino que he logrado que Broadway produzca una obra al mes, algo que nunca ha sucedido en la historia de Bolivia. Y el siguiente año vamos a triplicar la producción, porque estamos haciendo acuerdos ahora con otras coproducciones, porque me ha dicho José Luis, mira, no, nos cuesta llenar teatros, claro, pero yo voy a asumir ese riesgo. Yo voy a asumir ese riesgo y vamos a seguir produciendo y creando un mercado. La gente me dice, no hay dinero para el arte. Claro que hay, les digo, sí hay dinero para el estadio. Me encanta el fútbol. Exacto. Me encanta el fútbol, pero de cierta forma es también un entretenimiento, el arte, ¿no? La gente no solamente aquí va a disfrutar. Aquí en Bolivia no está muy contextualizado el poder tomar este tipo de actividades como extracurriculares, como el sábado y yo voy a ir a ver una obra, digamos, en lugar más otras cosas, ¿no? Está un poco culturalizada la ciudad. Quería tal vez preguntarte cuál es la hermenéutica que tú manejas en cuanto a las personas que estudian en Broadway, por ejemplo, las que hacen coro y demás, y las personas que tú escoges para estar adentro de la obra. Por ejemplo, para ahora El Fantasma de la Ópera, que es la obra que se viene, ¿cómo escoges tú a las personas dentro de tu academia? ¿Cómo se hace la selección? Ese es un tema de debate muy importante, ¿no? Que es muy polémico, muy polémico. Y aquí yo siempre digo y lo comparto a todas las personas, cuando se está dirigiendo algo, una película, una obra de teatro, es dictadura, no es democracia. Entonces la gente cree que yo opino, no, es la visión del director y ya está, punto final. Esto es así como se hacen las cosas, así profesionalmente. No voy a preguntar al último o cómo se hace, no, es una visión. Ese es el primer punto. Es el que va a dirigir, en este caso yo soy el director, y no lo digo por mí, sino todos los directores, hay que respetar la visión del director, porque él tiene una visión. Claro. Entonces, él, a partir de sus criterios subjetivos del director, va, porque puede ser uno que cante muy bien, pero al director no le gusta, porque tal vez la coloratura de la voz es diferente a la de ese personaje. No significa de que cante bien o mal. No, yo tampoco digo que hayan cantantes malos o buenos. Yo creo que hay artistas más comprometidos y menos comprometidos. Claro. No, porque yo creo que el talento se forma. Entonces, el momento de la elección del personaje o de las personas que van a entrar dentro de Broadway, hay muchas variables. No hay muchas variables. Hay gente que canta y cree que está cantando afinada. Y yo le digo, ¿estás desafinando? Y me dicen, no, entonces ahí hay un problema realmente, ¿no? De oído. Entonces, o uno ha pasado 2 días clases y quiere tener la misma experiencia que alguien que ha estado 20 años tocando en una orquesta. Entonces, no es justo. Entonces, a veces ese planteamiento es el que no está claro. En ese sentido es que yo estoy proponiendo una propuesta y estoy tratando de que me copie también la gente, de que un artista profesional yo creo que se debe considerar por 2 variables. Uno, del tema de formación, que tenga por lo menos 5 años de formación o tenga una licenciatura o tenga un técnico superior, o tenga un máster, o también tenga un reconocimiento social, porque hay artistas grandes como Luciano Pavarotti, que nunca ha estudiado nada, pero es uno de los más grandes tenores que hay en el mundo. Entonces tiene reconocimiento social. Te decía 2 variables, esta es una variable, y la otra variable es la experiencia profesional, que hayan participado por lo menos en 20 temporadas profesionales. ¿Por qué 20 temporadas profesionales? Porque hay gente que me dice, he participado el 2014 en Rent, por ejemplo, y el 2020 en Gris. Entonces suman del 14, 15, 16. Estos años tengo, yo les digo, no, has estado puntualmente aquí. Entonces son 20. En ese sentido, los alumnos de acá también les estoy dando experiencias profesionales en las participaciones que hacemos de nuestros shows, como El Fantasma de la Ópera. Actualmente hay una chica que tiene 16 años, es una de las más grandes alumnas que tenemos, la Sofía González, que ya la han entrevistado, muy grande. Ella ya va en su 19ª presentación profesional. Wow. O sea, ha estado en las giras de Jesucristo Superstar,
ha estado en Mary Poppins, ha estado en una serie de obras. Entonces ya a partir de la número 21 se la podría considerar como profesional. Ya. Y cuando es uno profesional, se le paga. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque yo al principio dije que se les pague a todos y ya. Y ahí mucha gente me echó, José Luis, si tú haces esto, en realidad vas a matar a la industria. ¿Por qué? Porque hay muchas academias grandes, excelentes, como Bafo Paz, por ejemplo, que es excelente el trabajo que hace, pero todos son sus alumnos y son más de 1000 o 500 tal vez, son bastantes, hay una sucursal acá y allá. Entonces, si les pagara a toditos sus alumnos, se acabaría. Claro, va. Eso es. Entonces, ¿a quién sí y a quién no? Ese es el punto. ¿Es una propuesta que la estoy haciendo? Sí, pero ¿por qué lo hago? Justamente por el compromiso de crear esta industria del teatro musical. El momento que elijo a quién va a entrar, a tu pregunta, considero muchas de estas variables. Claro. Si es alguien profesional, si es alguien que quiere la experiencia, si es un alumno mío que está realmente luchando por ese personaje y realmente lo tiene, su coloratura de la voz es así, muchos tipos de el biotipo actoral también va acorde a lo que se está pidiendo. Son muchas variables, el director elige. Pero pese a que yo pueda elegir o no en las producciones que yo haga, eso es algo que el director, como te decía, va a decidir desde su visión subjetiva. Claro, en producciones se ve meramente lo que el director quiere, es la visión del director, claro. Y sobre eso ya no debería de cambiarse nada. Entonces, así te mides tú para escoger al elenco de las obras. Una preguntita tal vez, en el tema de Rent, cuando yo veía Rent, yo he visto Rent, la película, el show, todo, pero cuando vine a verlo, lo has hecho en el contexto boliviano. Así es. ¿Todas tus obras se van a dirigir a ese contexto o solamente fue Rent? ¿O cómo lo hiciste para...? La idea es cuando se hace una dramaturgia, siempre se tiene que, bueno, dentro de lo que es la teoría, se habla del superobjeto. Uh-huh. El superobjeto es el objetivo final de la obra. Yo cuando hago una obra, por respeto al creador, mi objetivo siempre es entender el superobjeto de la obra y tratar de socializarlo. Yo podría respetar todos los nombres norteamericanos de la obra de Rent, de Jonathan Larson, pero la gente tal vez no entendería mucho la referencia, ¿vale? Pero su superobjeto, uno de ellos en Rent, por ejemplo, era hablar sobre la vida de los bohemios. Entonces, por eso lo he contextualizado aquí. La Bibohem. ¿Qué dice la Bibohem, no? Omar Ríos, Azul, ¿no? Oruro, el chicharrón, el no sé qué. Sí. Entonces, se ha logrado contextualizar la obra y llegar al superobjeto. Ese es el objetivo en todas las obras, incluso ahora en El Fantasma hemos hecho también, yo he hecho una dramaturgia diferente a la de Broadway. Sí se ha respetado muchas de las canciones de Andrew Lloyd Webber, pero por ejemplo en la versión de Broadway y de la película quitan a un personaje extremadamente importante que es el persa. ¿Importante de quién? Del escritor Gaston Leroux, el francés que ha escrito, él en el mismo libro, él habla con el persa porque está buscando la desaparición de Christian Dae y Raoul Chagny, que han desaparecido. Así comienza la obra. Es una obra policíaca. Y quien le narra todo esto es el persa. Lo han hecho desaparecer. Pero en las otras versiones, estas modernas, yo creo por un tema de democratizar el tema de más mujeres en papeles, han quitado el papel del persa y le han dado a la Madame Giry, que es una de las... es un personaje que sí está no dentro de la obra como tal, pero quien narra toda la historia es el persa. Entonces yo lo he vuelto a traer ahí. Y lo he metido también como en la obra de Gaston Leroux, el escritor, como él mismo investigador. O sea, el Gaston Leroux es uno de nuestros actores, es un personaje dentro de la dramaturgia. La idea es, como te digo, contar la historia y contar sobre todo el superobjeto que el autor de la obra ha querido transmitir. Perfecto. Este es un programa que va para estudiantes, para la universidad. Tal vez nos puedes dar un pequeño consejo de cómo empezar con el arte, o sea, cómo tú decidiste darle a esto con todo y tal vez aconsejarnos para poder hacer. Claro. A ver, lo primero para lo que quieran hacer es el compromiso. Ya está. Esto es así. Compromiso significa ser perseverante, darle tu tiempo, concentrarse. Implican muchas cosas. Lo siguiente, desde el punto de vista de teatro musical, 3 cosas les aconsejo. 1, tienen que tener 3 súper amigos. El primer amigo es el espejo, si eres actor. Porque si tú mismo no te convences, hay gente que viene a audicionar y les digo, ¿lo has hecho bien? No. Y yo le he dicho, es injusto que tú, sabiendo que está mal, me trates de convencer a mí. Entonces, convéncete a ti primero. No está bien, convéncete, el espejo. Teatro musical, el segundo mejor amigo sería el piano.
porque son notas. El momento que una persona usa su voz y le pone notas, canta, se vuelve un músico. Un cantante es un músico. Por eso los artistas profesionales, yo estoy con la partitura, aquí dice que son notas. Entonces tienen que mínimamente hacerse amigos del piano. Y el tercero, que siempre les digo a los artistas, y los más grandes artistas son así, es la autocrítica. Porque si tú no eres muy detalloso en lo que tú haces, nadie lo va a hacer. Alguno te dirá, pero el primero que tiene que entenderse lo que está haciendo y buscar esa estética, no solamente desde lo visual, sino desde lo sonoro, desde lo literario, buscar esa perfección, la vas a hacer con la autocrítica. Yo creo que para hacer lo que quieras es compromiso, y para teatro musical es piano, espejo y autocrítica. Muchísimas gracias, José Luis, por esta entrevista, por cedernos tu espacio el día de hoy para poder mostrarle a la gente lo que es el empoderamiento urbano, las artes. Te agradezco muchísimo por esta entrevista, por formar parte de nuestro pequeño programa. Muchísimas gracias, chicos. Hemos llegado al final del tercer episodio de Empoderamiento Urbano en vivo. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en TikTok y en Instagram como Empoderamiento Urbano. Mi nombre es Cielito Peláez y esto fue todo por hoy. Nos vemos. Chao, chao. Esto es